¿Pueden ya ver por ahí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, hoy vamos a estar hablando de endocrino y este es un sistema sumamente importante porque ahí está diabetes. La mayor parte de la presentación son preguntas de diabetes, que es de las enfermedades que más preguntan en los exámenes de grado y pregrado. Entonces vamos a estar comentando inicialmente de aspectos generales y anatomofuncionales y después nos vamos a este tema que les digo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese sistema portahipotalámico hipofisiario. Esto que está en verde por acá sería el hipotálamo, que es un centro importantísimo de regulación. Sabemos que tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la osmolaridad, tiene que ver con toda la parte hormonal que regula la hipófisis. Entonces es una estructura que yo la debo de tener sanita, porque si no, ella se compromete. Y aquí tendríamos la hipófisis. La hipófisis. Y si estaría hablando un poquito más, después de la hipófisis vendría el órgano al cual va la información. Entonces, ese eje tenemos cuatro momentos. Tenemos al hipotálamo, tenemos a la hipófisis, tenemos al órgano que está donde está haciendo el efecto y tenemos toda la estimulación hormonal que circula por ese eje. Entonces, partiendo del hipotálamo, el hipotálamo envía información a la hipófisis a través de dos vías. A la hipófisis anterior, y fíjense en el esquema cómo tiene una irrigación nerviosa, discúlpenme, vascular, porque tiene que ver con secreción, pero a nivel vascular, es decir, que el hipotálamo inerva los vasos, pero lo que llega a la hipófisis llega a través de la sangre, a la hipófisis anterior, a la parte anterior de la hipófisis. A diferencia de la neurohipófisis, que el hipotálamo directamente, sus fibras nerviosas llegan a la neurohipófisis. Recordemos por otra parte que el hipotálamo lo que hace es secretar un factor liberador, estimulante. Es decir, es una sustancia liberadora inicial. Estimulo a la hipófisis y la hipófisis ya sí me produce una hormona determinada, en dependencia de del eje por donde se vaya a ir el eje. Porque yo sé que está la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica, está la CTH, la hormona estimulante tiroide, está la GH, la hormona de crecimiento, está la prolactina, ¿verdad? Entonces, en dependencia de donde yo quiera ver el efecto, ahí se irá el recorrido. Nosotros vamos a estar hablando hoy de tiroide, de esa parte de la hipófisis anterior que el hipotálamo libera un factor liberador tirotrópico, estimulo a la adenohipófisis y me libera la adenohipófisis la hormona estimulante de tiroide. Si recordamos de cardiovascular, aquí en la neurohipófisis teníamos a la ADH, hormona antidiurética, que sale al riñón frente a determinado estímulo. Cuando la angiotensina 2 estimulaba ahí, ella salía. Un ejemplo. Entonces, de este esquema, recordar de que el eje no solo es el órgano que está comprometido. Si yo tengo una afectación de tiroides, tengo un paciente que tiene manifestaciones de hipo o de hipertiroidismo, no puedo solo pensar que el problema está en la glándula, tengo que pensar que puede estar más arriba, o a nivel de hipófisis o a nivel hipotalámico, o que está más abajo a nivel de la estructura donde va la hormona. Ese sería el primer concepto que quiero que tengan entendido, de que no todas las enfermedades que tengan que ver con glándulas es en la glándula per se donde está el problema, sino que muchas veces hay un efecto secundario o terciario, en dependencia si es hipófisis o hipotálamo, donde está el problema.
Yéndonos un poco a tiroides, recordamos que la unidad funcional del tiroide es el folículo tiroideo. Ese folículo tiroideo tiene en su interior algo que le llamamos coloide. Y esto es importante conocerlo porque todo el metabolismo de T3 y de T4 se va a sintetizar a nivel de esta estructura. A nivel de esta estructura. Este esquema está en el Guyton, es una imagen del Guyton. Lo que me interesa son dos cosas, dos o tres cosas. En primer lugar, que para que yo sintetice T3 y T4, tiroxina y triiodotironina, para que yo sintetice T3 y T4, estoy necesitando del estímulo que viene de arriba de la hipófisis, de la hormona estimulante de tiroides, de la TSH, que es importante porque además la dosificamos en sangre, es un laboratorio. Estoy necesitando de ese estímulo que viene de arriba, pero también estoy necesitando del yodo que ingreso con la alimentación. Entonces, por eso es que hace unos años, ya hace muchos años atrás, unos 15 o 20 años, toda la sal que consumimos es una sal yodada, porque se dieron cuenta de que había mucha enfermedad de tiroides y era por déficit de yodo. Entonces, toda la sal que consumimos es una sal yodada. Entonces, ese es el primer elemento. Yo necesito el factor estimulante de la hipófisis, TSH, y necesito yodo con la dieta y con la respiración. Una vez que ya tengo esas dos cosas, ese yodo entra al folículo tiroideo a través de una proteína que se llama pendrina. Y en el coloide ya yo tenía, esperando a ese yodo, yo tenía a una proteína que se llama tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina, que es esta, espera al yodo que me lo ha traído la pendrina y se junta. Hay varios procesos bioquímicos que ocurren ahí. Hay una yodinización, hay un proceso de conjugación y el yodo se junta con la tiroglobulina y vuelve a entrar por endocitosis al folículo. Y ya dentro del folículo se forma T3 y T4. Ese T3 y T4 que se forman ya a nivel del folículo es el que sale a la sangre. Entonces yo podría decir, cuando tengo un paciente con una alteración que parece un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, el problema puede ser de arriba de hipotálamo, de hipófisis, que son es lo que viene de arriba. Puede ser que no haya ingresado el yodo suficiente o puede ser también que haya un problema a nivel de la síntesis de T3 y T4, un problema genético con la síntesis de esta pendrina, que es un cotransportador que necesito sí o sí para llevar el yodo de un lado al otro, o que exista un déficit enzimático en alguno de estos procesos. Entonces ahí el problema sí sería primario de la glándula tiroides, que es lo que con más frecuencia vemos. Entonces, este sería de forma muy general cómo yo metabolizo T3 y T4. Ahora, ¿cómo hace el efecto esta hormona? Entonces, fíjense cómo yo tengo T3 y T4 en sangre. Cuando ella va en busca de su órgano efector, recuerden que las hormonas buscan un órgano efector, buscan un receptor que tenga un órgano efector. Recordemos, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas. Iban al nodo sinusal a buscar el receptor beta. Estos mismos van a ser T3 y T4. Pero ¿qué pasa? Que la forma activa de la hormona es T3. Entonces T4 tiene que formarse, tiene que convertirse por un proceso bioquímico. Ese T4 se convierte en T3. Y ahora sí, toda la hormona que está llegando a la célula efectora es T3. Entonces T3 busca su receptor, que es este aquí, y fíjense que es un receptor que está a nivel del núcleo. A diferencia de la insulina, por ejemplo, que el receptor está en la pared de la célula. Este receptor lo voy a encontrar a nivel del núcleo, por tanto el efecto lo hace directo, la hormona. Entonces T3 encuentra su receptor a nivel del núcleo, hay procesos de transcripción y de traducción que conocemos a nivel del núcleo, con codificación de toda la información, cambios genéticos ahí a nivel, buscar el locus que corresponde a T3,
y sintetizo proteínas o sintetizo enzimas, sintetizo cofactores, porque esa es la idea. Y en dependencia del lugar donde esté, ahí será el efecto que produzca T3. Entonces, fíjense cómo T3 está en todos los sistemas. Estimula el crecimiento celular, estimula el desarrollo de las células del sistema nervioso central. Importantísimo en la esfera cardiovascular. Ella va también, igual que la adrenalina y la noradrenalina y la acetilcolina, van al nodo sinusal. Esta hormona T3 también viaja al nodo sinusal y tiene un efecto sobre el nodo sinusal. Y por supuesto, a nivel de todo el metabolismo celular. Porque recuerden que T3 y T4 guardan relación con el metabolismo corporal. Entonces, este sería el efecto que hacen T3 y T4, sobre todo T3, que es la forma activa, para lograr ese efecto. A nivel gastrointestinal, por ejemplo, nosotros conocemos que si T3 llega bien toda la síntesis de proteínas, enzimas a nivel del tracto gastrointestinal, hay una buena contracción. Pero si aumenta mucho, tengo diarrea. Y eso es frecuente en el hipertiroidismo. Y si baja mucho, estoy constipado. Y eso es frecuente en el hipotiroidismo. Si T3 llega al nodo sinusal en exceso, produce taquicardia como el hipertiroideo. Si llega poquito, produce bradicardia como el hipotiroidismo. Es decir, que en dependencia de cómo esté la síntesis de estas hormonas, así va a ser el efecto que va a tener a nivel celular. Pueden ir anotando notas, dudas y al final las vemos. Esta es la glándula tiroidea. Recordemos un poco anatomía. Teníamos la epiglotis, que ya la hemos conocido. Tenemos al hioides, un hueso. De esta zona tenemos a la laringe. Y ahí viene ya la glándula tiroides, que tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. Y por detrás tengo la tráquea. Esta anatomía es importantísima porque por aquí pasan grandes vasos, vasos importantes. Y llegan vasos importantes al tiroides. Las arterias tiroideas son vasos bastante gruesos. Y es importante también porque tengo la tráquea aquí. Luego estamos de urgencia y tenemos que hacer una traqueostomía. Y tengo que saber dónde está la ubicación de la glándula y hacer la traqueostomía por debajo, porque si no puedo lesionar esta glándula. Recordemos que en la inmersión de la glándula tengo 4 glandulitas que son las paratiroides, superiores e inferiores. Estas glándulas producen la paratormona y producen la calcitonina que tanto hemos mencionado. Preguntas de examen: ¿cómo examinamos la glándula tiroide? Maniobra de Kervain, nos ponemos por detrás. Es la única maniobra de tiroides que vamos por el dorso, que vamos por detrás. Y es una maniobra bimanual con ambas manos. Dejamos los pulgares por detrás y palpamos la glándula con nuestros 4 dedos restantes. Siempre presionamos un lóbulo y palpamos el otro, presiono aquí y palpo acá. Y siempre le decimos al paciente degluta. Me dicen muchachitas, no sé, no lo veo. ¿Estoy grabando? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. allá. Maniobra de Crail, una maniobra que es por delante. Me pongo por delante del paciente y esta es monomanual, con una sola mano. Entonces, presiono sobre un lado, es decir, empujo por un lado, miren los dedos del paciente, del médico, empujando por un lado y palpo con el pulgar. Empujo y palpo con el pulgar. Es monomanual. Es decir, que esta maniobra me va apoyando la otra que ya conocía. Y en todas estas maniobras siempre le digo al paciente que degluta, que trague saliva. Degluta. Maniobra de Lahey es por delante y es bimanual.
presiono con una mano, un lado, y con la otra agarro la glándula con mi índice y mi pulgar. Presiono y agarro. Presiono y agarro. Trato de encontrar mi lóbulo derecho y mi lóbulo izquierdo de la glándula. Esto lo voy a encontrar casi siempre cuando está aumentada de tamaño. Cuarta maniobra, maniobra de Marañón o de Pemberton. Este es el paciente. Le voy a decir que eleve sus brazos y que él incline un poquito la cabeza. Luego, sin inclinar la cabeza, sucede esto. Tengo un bocio endotorácico acá, retrosternal. Cuando él eleva los brazos y eleva la cabeza, el bocio sube y comprime las vías respiratorias, comprime tráquea y el paciente puede tener estas manifestaciones. Cianosis, ponerse mal, sentirse con disnea. Y rápido yo hago mi diagnóstico y les digo, baje los brazos, descienda la cabeza. Muchas veces el paciente nos llega diciendo que cuando hace ciertos movimientos nota que se pone mal y uno sospecha esta gran posibilidad de diagnóstico. Entonces, de esa manera, con estas 4 maniobras no creo que se nos escape ninguna enfermedad de tiroides. Y no solo hiper o hipo, sino también el cáncer o la enfermedad nodular del tiroides. Pregunta de examen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial sin laboratorio entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo? Entonces, en el hipotiroidismo, fíjense cómo el cabello es seco y grueso. Hipotiroidismo, no tengo T3 ni T4. Muy bajita la concentración. Tengo caída del pelo de las cejas. Tengo apariencia de edema, un rostro edematoso. Puedo encontrar bocio, pero si encuentro un bocio, es un bocio hipofuncionante, que no es un bocio, aumenta de tamaño la glándula, pero no me está hiperfuncionando con las hormonas. Muchas veces está aumentado porque tiene nódulos, tiene quista o tiene un cáncer asociado a lo que está dándome la clínica. Este paciente tiene bradicardia, los ruidos cardíacos enlentecidos. Se asocia muchas veces con artritis, con hipertensión, con diabetes. Hay intolerancia al frío. Paciente deprimido, la piel seca, cabello seco, piel seca. Hay fatiga, hay cansancio. Se le olvidan las cosas al paciente. Trastornos con la menstruación, periodos menstruales abundantes. Muchas veces nos llegan a la consulta o le llega al médico general o al ginecólogo porque no sale embarazada la señora. Infertilidad. Después que ya comienzan con tratamiento, se embaraza. Puede haber dolores musculares. Entonces puede haber mialgia, artralgia. El paciente aumenta de peso muy fácil. Y como les decía, no tengo T3 a nivel del intestino, el intestino trabaja lento y hay constipación. Entonces, hay una serie de signos y síntomas en este paciente que clínicamente casi nos dan diagnóstico. El hipertiroidismo, a diferencia del hipo, es delgado, hay pérdida de peso. Tiene exoftalmo, los ojos protruyen. Puede haber sudoración, hay bocio, y aquí sí hay bocio porque hay una hiperfunción y una hipertrofia del folículo tiroideo. Los latidos del corazón ahora están llegando al nodo sinusal, mayor cantidad de T3, por tanto, taquicardia. Tienen dificultad para dormir, hay intolerancia al calor, puede haber infertilidad también. El paciente es muy irritable. Entonces aquí está todo lo contrario de que el otro estaba deprimido, asténico. Este no, este está irritable con trastornos neuropsiquiátricos de excitabilidad. Puede haber debilidad muscular, nerviosismo. Puede haber trastornos menstruales también, pero son más frecuentes en el hipotiroidismo. Y hay aumento del movimiento peristáltico, por tanto puedo tener diarrea. Y aquí tengo la piel húmeda, a diferencia del otro paciente que tenía la piel seca. Entonces,
Este diagnóstico diferencial debemos de dominarlo porque es pregunta, pero además porque nos llega a nuestras consultas pacientes con estas características tal cual. De los 3 pacientes que vi ayer en la consulta, una de ellas clínicamente un hipotiroidismo sin diagnóstico de 32 años. Entonces, uno siempre está pensándolo. Les digo que de los 3 pacientes que vi ayer, una señora sospecha de un hipotiroidismo y 2 pacientes, una con 148 de glicemia y la otra con 300 de glicemia. Es decir, diagnósticos presuntivos de la de 300 es diabética, porque ya tiene una glicemia al azar mayor de 200. Y la otra con sospecha alta también de diabetes. Entonces, las enfermedades estas que estamos hablando hoy son frecuentísimas, son frecuentes en nuestro medio. Entonces, ¿cómo interpreto el perfil tiroideo? Vamos a ver primero la TSH. Vamos a ver si la TSH está normal, alta o baja. Porque yo sé que esta es la hormona que me estimula, que viene de arriba, que viene de hipotálamo hipófisis. Si yo tengo una TSH alta, entonces me voy a T3 y T4. Si la TSH es alta, pero encuentro T3 y T4 normal, estoy pensando en un hipotiroidismo leve y es la forma subclínica que muchas veces no hay clínica, está asintomático el paciente y no lo diagnosticamos, porque solo diagnosticamos cuando hacemos pesquisas con estudios. Entonces luego esto también se hace difícil. Entonces, TSH alta con perfil T3 y T4 normal, pensar en un hipotiroidismo leve subclínico, asintomático. TSH alta con unas T3 y T4 bajas o normales, ahí ya sí tengo el diagnóstico de un hipotiroidismo. Ahora, TSH baja y T3 y T4 normales, ahí tengo todo lo contrario. Estoy pensando en un hipertiroidismo leve en la forma subclínica de la enfermedad, asintomática. TSH baja, pero T4 alta o normal, hipertiroidismo. Diagnóstico del hipertiroidismo. Y todo que esté bajo, entonces tenemos que buscar otras causas. Vamos a buscar otras causas. Y otras causas estoy pensando, entonces déjame revisar hipófisis, déjame revisar tiroides, disculpen, hipotálamo, o déjenme revisar ya a nivel periférico si hay problemas a nivel de donde están los receptores. Entonces, esta interpretación es importante porque no siempre lo vamos a encontrar cuando indicamos el perfil tiroideo, no siempre vamos a encontrar lo mismo. Tratamiento del hipertiroidismo. Lo que preguntan aquí es las drogas. ¿Qué drogas usan en una y qué drogas utilizan en la otra? Entonces, en el hipertiroidismo, nosotros usamos los beta bloqueadores, porque recuerden que había un estímulo muy alto sobre el nodo sinusal y me estaba generando taquicardia y eso es incómodo para el paciente. Por tanto, le pongo un beta bloqueador que yo sé que bloquea el receptor beta que está ahí y no deja que la hormona se junte y por tanto no produce el efecto sobre el nodo sinusal. Ahí le dejo la dosis del propanol, siempre y cuando esté indicado. Es decir, que no necesita contraindicación. Si es un asmático, no voy a ponerle beta bloqueador, utilizaría, por ejemplo, los anticálcicos. Pero siempre tenemos que bloquear la conducción auriculoventricular, ralentizar, lentificar un poco esa conducción porque es incómodo para el paciente la taquicardia. Vamos a darle las drogas inhibidoras de la síntesis tiroidea y ahí tenemos sobre todo el metimazol y el propiltiuracilo. El metimazol, que viene de 5 y de 10 miligramos, y yo comienzo con una dosis inicial de 15 a 60 miligramos en dependencia de mi paciente. Y luego, cuando ya tenga mi paciente en una segunda consulta, que voy a reevaluar a mi paciente, es decir, que puede ser al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, yo reevalúo a mi paciente y en dependencia como me dé el perfil tiroideo y como se siente el paciente, yo aumento o bajo dosis del medicamento. Esas 4 drogas que yo les estaba comentando, las que más utilizamos, es el propiltiuracilo y el metimazol. Son las 2 que más utilizamos.
propiltiuracilo que viene de 5 y de 10, metimazol que viene de 5 y de 10 y propiltiuracilo que viene de 50 y de 100. Y aquí le pongo la dosis máxima para 24 horas. Ahora, en el caso del hipotiroidismo, la droga que más utilizamos es la levotirosina sódica. Entonces, esta droga generalmente es al revés. Comenzamos con dosis bajas para ir aumentando progresivamente hasta encontrar el nivel eutiroideo, es decir, que esté normal el perfil tiroideo. Entonces, en dependencia de cómo encuentre la TSH, así yo encuentro, aquí tengo la dosis que voy a administrar. Entonces, ella viene de 50, de 100 y de 150 microgramos. Entonces, la dosis está aquí. Puedo comenzar con 100 cuando tengo una TSH mayor de 20. Puedo comenzar con 50 cuando está entre 10 y 20 y cuando está por debajo de 10, una dosis mínima. Entonces, yo voy regulando a mi paciente, hago a los 2 meses, al mes, a los 2 meses mejor, le revalúo con su TSH T3, T4, porque mi objetivo en este paciente es que la TSH esté en este valor. Cuidado con el paciente hipotiroideo que está tomando levotirosina. Cuidado si es un paciente anciano o un paciente con una cardiopatía isquémica porque produce dolor coronario. Entonces yo tengo que disminuir la dosis en este tipo de pacientes, tengo que ser cuidadoso y aquí el objetivo terapéutico, fíjense que en este es hasta 4,5 la TSH y acá me extiendo un poco más. Soy más conservador con el paciente mayor de 60 años o paciente con una cardiopatía isquémica. Entonces, estos serían los elementos generales de hiper e hipotiroidismo que yo no debo de dejar de saber en estas enfermedades. Hay una pregunta última del tribunal que dice los criterios del IMC según la Organización Mundial de la Salud. Estuve buscando esta clasificación, pero ayer le he preguntado a una nutrióloga, a la profesora de nutrición que les dio a ustedes, imagino, y me ha dicho que existen varias escuelas, pero que la mayor parte mantiene la que conocemos. Esa que dice que por debajo de 18 es delgado o bajo peso, entre 18 y 24,9 normopeso, de 25 a 29,9 sobrepeso y a partir de 30 obeso, de 30 a 35 grado 1, de 35 a 40 o a 39,9 grado 2 y más de 40 grado 3. No obstante, la sugerencia que yo les hago es dominar las dos clasificaciones. No vaya a ser que en el tribunal alguien quiera que le mencionen esta clasificación y no la otra. Vamos a entrar en Doutor, diálogo. Sí, Laila. que significa critério de ingresso? Esse menor que 16? Claro, porque fíjate que si es menor de 16, está desnutrido. Y entonces yo tengo que buscar la causa. Y en la comunidad no lo voy a encontrar. Entonces voy a ingresarlo porque recuerden que desnutrición casi siempre va asociada a mala absorción intestinal. Recuerden que le hemos hablado en digestivo, triada de la mala absorción, desnutrición, con pérdida de peso importante, anemia y diarrea crónica. Entonces, este que tiene menos de 16 no es que está delgado, es que está sumamente delgado, está desnutrido. Entonces, a este lo vamos a ingresar y lo vamos a estudiar. Ah, ok. Yeah, ¿De acuerdo? gracias. Entonces, vamos a ver, hay una pregunta que dice que lo que es diabetes. Entonces, diabetes, dice la Asociación Americana de Diabetes, la ALADI, dice que es un grupo de enfermedades metabólicas. ¿Y por qué un grupo? Porque no todo es una sola enfermedad. Está la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2, está la diabetes gestacional y hay otras formas de diabetes. Entonces, es un grupo de enfermedades metabólicas que tienen en común, sí, tienen en común la hiperglicemia. En común tienen la hiperglicemia. Por eso nosotros le llamamos síndrome hiperglicémico, provocada por defectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o en ambos mecanismos.
Y ahí agarra a todo el mundo. Entonces dice por demás de que la hiperglicemia crónica lesiona los órganos diana que conocemos. Cerebro, ojo, corazón, riñón, nervios. Cuando decimos cerebro, estamos incluyendo los nervios periféricos, y cuando decimos corazón, estamos incluyendo la enfermedad arterial periférica, los vasos sanguíneos. Recordando un poco esa anatomía del páncreas que nos interesa porque lo preguntan, que cuáles son las células del páncreas que producen, que están relacionadas con la enfermedad. Entonces nosotros sabemos que son las células beta, que son las que producen la insulina, pero además tenemos las células alfa que producen el glucagón, que es la hormona contrarreguladora, y tenemos que saber también que existen células delta que producen somatostatina. Entonces eso un tanto recordando esa estructura histológica del páncreas que ya nosotros conocemos. Recordando de digestivo que nosotros en páncreas dijimos que también era importante porque producía enzimas para la digestión de las proteínas como la trixina, quimotrixina y carboxipeptidasa, enzimas para los carbohidratos como la amilasa pancreática y enzimas para los lípidos como la lipasa pancreática. El páncreas que era importante también en la producción de bicarbonato, ¿verdad? Entonces el páncreas es una glándula que tenemos que cuidarla. Pregunta de examen, clasificación de la diabetes. La diabetes la clasificamos en 4 grupos: tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. Y estos otros tipos de diabetes, que es una pregunta solita, ¿cuáles son esos otros tipos de diabetes? Y aquí tengo, entre esta diapositiva anterior y esta diapositiva, tengo el diagnóstico diferencial o diagnóstico etiológico del síndrome hiperglicémico. Entonces, estas otras formas específicas, otros tipos específicos de diabetes, tienen que ver con el tipo MODY, por ejemplo, la diabetes tipo MODY, que son trastornos genéticos, inmunológicos, genéticos a nivel cromosómico. Entonces, yo tengo que saber que si no encuentro una causa de hiperglicemia por ningún lado, tengo que estudiar los cromosomas de este hombre. Lo vamos a hacer con un diagnóstico de exclusión, porque no es lo frecuente. Entonces, después que ya estoy claro de que no se trata de una de las otras cosas de hiperglicemia, voy pensando en las causas genéticas. Puede haber de forma genética también resistencia a la acción de la insulina. Es decir, puede ser que el páncreas, las células beta produzcan insulina, pero haya resistencia. Entonces yo tendría que estar buscando síndromes raros, y también esto, hay laboratorios específicos para estos síndromes raros, y también es por exclusión, son infrecuentísimos. Ahora, ya por acá sí vamos acercándonos a lo más frecuente. Enfermedades propias del páncreas. Entonces yo tengo diagnóstico diferencial, no voy a meterme con estos, porque nunca nos preguntan más de 5 diagnósticos diferenciales. Entonces, estaría hablando de la pancreatitis. Entonces, una pancreatitis aguda o crónica, yo sé mi diagnóstico diferencial, porque la pancreatitis aguda tiene un dolor típico, característico, en epigastrio en forma de cinturón. Hay antecedentes que yo tengo importantes. Se trata de un paciente, una multípara obesa con litiasis, ¿verdad? Añosa, que ha venido con el dolor. Esto me habla de una pancreatitis, por tanto no es una diabetes, sino es una hiperglicemia en el curso de una pancreatitis. La pancreatitis crónica cursa con esteatorrea, es decir, con diarreas con grasa. Eso no es frecuente en la diabetes, no tiene que ver con diabetes. Entonces, ahí voy haciendo mis diagnósticos diferenciales. Hay otras enfermedades del páncreas que también podríamos estar haciendo diagnósticos diferenciales. Un trauma, existe antecedente. Una pancreatectomía, existe antecedente. Una neoplasia del páncreas es una enfermedad que es crónica, que viene de meses atrás, tiene una triada general de astenia, anorexia y pérdida de peso. Recuerden que les he dicho que en dependencia de donde esté el problema del cáncer, así el síntoma fundamental, cuando está a nivel de la cabeza del páncreas es el íctero, cuando está a nivel del cuerpo es el dolor, y cuando está a nivel de la cola es el tumor. Entonces, enfermedades pancreáticas que pudieran estarme dando hiperglicemia. Otras endocrinopatías que pueden estarme dando hiperglicemia: la acromegalia, el Cushing, el feocromocitoma, el hipertiroidismo. Estas son frecuentes
Es decir, que debo de conocerla. El glucagonoma no es frecuente, ni la y esta la vamos a diagnosticar por laboratorio, casi nunca es difícil por la clínica. Pero una acromegalia es el gigantismo, ese lo vamos a ver. Los problemas del Cushing, la fascie de muñeco chino que tienen, la fascie de luna llena que tienen, de muñeco chino no, de luna llena que tienen, con estrías, con vergetura, el cuello corto, el tórax ancho, eso es propio del Cushing, toman esteroides muchas veces, ¿verdad? El feocromocitoma, una hipertensión rebelde al tratamiento. Es decir, que hay algunas características de enfermedades endocrinas que pueden también simular una diabetes y está dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Los medicamentos. Aquí están medicamentos conocidos por nosotros que tenemos que tener 3 o 4 en mente que dan hiperglicemia. Las infecciones. Siempre hemos dicho que siempre en todo proceso infeccioso indicamos glicemia porque las infecciones producen hiperglicemia. Y hasta que no controle la hiperglicemia, no resuelvo la infección. Y hasta que no resuelva la infección, no se controla la glicemia. Son un ciclo ambas. Hay formas poco